aquí la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto en marcha una especie de coctelera en la que ha mezclado los asuntos sobre los que hay pruebas, los que no hay pruebas, lo que está judicializado, lo que no, sobre lo que hay certezas, sobre lo que se inventa cierto sector de la prensa. Lo ha puesto todo en una coctelera, Guillermo Lerma, sin poner ninguna propuesta ni hablar profundamente de ningún tema que tenga que ver con la corrupción, sobre ese pacto que ofrece, sobre ese plan estatal sobre corrupción que ha puesto sobre la mesa el presidente del gobierno. Ha terminado Feijóo, Ángels, además apelando a los socios parlamentarios y de coalición. Si mantienen su respaldo lo verán y lo pagarán en las urnas. Le ha dicho el líder del PP que sí que le ha planteado en algún momento 4 medidas reales a Sánchez. Le ha pedido que refuerce la UCO en personal y en recursos, que retire las leyes, la reforma de la justicia que ha emprendido el Ministerio de Bolaños, que cese al fiscal general y que cambie al Tribunal Constitucional. Son las 4 medidas que Feijóo ha planteado durante su intervención. Ha pedido a Sánchez que no espere al interrogatorio de ningún juez y que responda a las 50 preguntas que en un papel le ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, preguntas que ayer ya remitió a los medios y que son específicamente cuestiones relacionadas con el caso de Santos Cerdán. Ha acabado Núñez Feijóo su turno de intervención y ahora sube a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal, entre otras cosas porque él no ha estado presente mientras el presidente del gobierno estaba haciendo su discurso, con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y así aprovecho, Berna, para hacer el análisis de lo que ha pasado hasta ahora, que es esa intervención del presidente del gobierno con ese ambicioso plan de lucha contra la corrupción, elaborado no solo por el gobierno, sino también por la OCDE y por el resto de fuerzas parlamentarias, por los socios de gobierno que han aportado también iniciativas, y la respuesta del líder de la oposición, Berna. Sí, yo creo que hemos visto una foto muy nociva de lo que puede pasar en este país si gana los que parece que creen que ya han ganado, ¿no? El Partido Popular y Vox. Francamente, Ángels, yo iba a hacer un análisis ciertamente crítico de la posición de Pedro Sánchez, en el sentido de que está evidentemente braceando en un remolino con la intención legítima de sobrevivir. Pero claro, cuando ha subido Feijóo a hablar, lo que he pensado es, bueno, aquí llega el mejor amigo de Pedro Sánchez, el mejor defensor de Pedro Sánchez, porque si esta es la alternativa, apaga y vámonos. Vemos una foto muy nociva de esa oposición que se quiere erigir en alternativa. Por un lado, Vox, con todos sus diputados, se han ido, no han escuchado al presidente legítimo de este gobierno. A eso hacía referencia yo. O sea, representan a unos cuantos millones de votantes, tienen representación parlamentaria, están ahí sentados en representación de unos ciudadanos a los que quizá también preocupe la corrupción, incluso porque algo conocen en esa propia casa, y Vox, la ultraderecha, se ha ausentado con una falta de respeto absoluto a la mayor institución de este país, como es el Parlamento. Exacto, o sea, llevamos semanas y días diciendo esto no se dirime solo en el Comité Federal del Partido Socialista, no se dirime en el Congreso del Partido Popular, que hemos vivido en los días anteriores, se dirime en el Congreso, se dirime en las urnas, se dirime en la representación de la soberanía popular y de los ciudadanos. Y estos señores se levantan y se van, para eso cobran los sueldos que pagamos nosotros, los ciudadanos, en fin, mala educación, falta de respeto, pero bueno, Feijóo, que no se ha ido, y el Partido Popular, que no se ha ido, el discurso que ha pronunciado es vergonzoso, es, como has dicho, mezclando todo, lo que se sabe, lo que no se sabe, es agresivo, es arrojándole una basura que no está justificada, porque yo creo que Pedro Sánchez ha hecho un esfuerzo por separar su propia responsabilidad, lo que sabía de su propia responsabilidad, por la que pide perdón. Es decir, todos podemos criticarle, y aquí hemos sido muy críticos, pero hoy ha expresado, bueno, hasta dónde llega su conocimiento, hasta dónde llega su responsabilidad, por la que pide perdón por elegir a estas personas, hasta dónde llega su decepción, y no tenemos por qué pensar que él es un corrupto o que el PSOE es un partido corrupto, porque no hay ningún indicio de eso. Hemos tenido indicios y somos muy críticos con todo lo que está pasando con Ábalos, con Cerdán, en el plano de la corrupción, en el plano del trato a las mujeres, del machismo, de la prostitución, etcétera, etcétera. Pero el señor Feijóo ha mezclado todo lo que se sabe y lo que imagina, y sin dar ninguna alternativa, y sin recordar que tenemos que hacerlo aquí,
que está condenado el Partido Popular por corrupción, que tuvo una policía patriótica investigando a los adversarios para divulgar mentiras sobre los adversarios, y está además insultando a los socios, afeándoles su lugar en lugar de cortejarlos, en fin, que tal vez los va a necesitar. Antón. Bueno, hablábamos el lunes de las dudas que suscitaba la estrategia un tanto vacilante de Sánchez y del Partido Socialista, sus tropezones, el caso Salazar, y hablábamos de lo poco afortunado que nos parecía la metáfora del capitán, cuando son las decisiones del capitán las que te han conducido al corazón de la tormenta. Yo no sé si nos escuchó o no el lunes, pero lo cierto es que ya no habla en esos términos. No ha salido, la palabra capitán no ha salido. Y yo creo que eso es el reflejo de que ha subido el Sánchez que seguramente muchos esperaban a la tribuna. Ha subido el superviviente y el político con capacidad de reacción y con capacidad para entender lo que está pasando. Y yo creo que ha construido el discurso que tenía que construir. Ha empezado por la base, que es reafirmarse como un político limpio. No va a haber un P. Sánchez, yo incluso lo habría dicho así, ni hay ni habrá un P. Sánchez, pero la idea es esa. Después yo creo que ha sabido manejar con habilidad la cuestión de la confianza y la desconfianza de los socios. Los guiños a los socios era el momento de hacerlos, y desde la tribuna, y ha presentado un proyecto. Y ahora la cuestión es si te lo crees o no. Es que eso es lo que está en juego. Si los socios se lo creen o no, que yo creo que sí. Si consideran que es suficiente. Claro, pero sobre todo si te lo crees. Porque si no te lo crees, por mucho que añadas más medidas, no van. Por ejemplo, a mí me pareció muy inteligente apoyar el plan en los socios, pero también en organismos como la OCDE. Es decir, no es una cosa que hemos inventado, que hemos improvisado sobre la marcha, sino que tiene el aval, o por lo menos lo presentamos con el aval de instituciones que se han destacado por tener pues una trayectoria de investigación en términos de corrupción. Y ahora la cuestión es si te lo crees o no. Para los socios está claro que la oposición de derechas no se lo va a creer, y sobre todo para la opinión pública. Es decir, yo creo que el mensaje estaba dirigido a sus socios, pero también a la opinión pública. Y yo creo que el enganche o la idea de Sánchez lo que intenta comunicar es muy claro. Es decir, ha venido a pedir una segunda oportunidad y a recordarnos que el proyecto que él representa merece la pena, y que merece la pena seguir adelante. Y coincido plenamente con Berna, su gran aliado ha sido Núñez Feijóo, porque si esta es la centralidad que nos prometía en el Congreso, porque ha subido en modo absolutamente tertuliano. Es decir, no ha faltado ni uno solo... Sí, pero tertuliano de segunda. Sí, iba a decir, tertuliano del abierto, de la cadena SER seguro que no. De la cadena SER seguro que no. En modo tertuliano fachosférico. No me dejéis ni terminar. Y simplemente una cosa. Si el objetivo es atraer a 1 millón de votantes socialistas, está claro que Alberto Núñez Feijóo ha decidido no empezar a atraerlos. Mariola. Mira, yo creo que hoy la sesión que tú decías, Ángeles, en el arranque de este programa es muy importante. La sesión parlamentaria era muy importante, y era muy importante para el presidente, pero no solo. También para el líder de la oposición, por lo que estaba en juego era si el presidente actual se hacía cargo de la gravedad del momento, y si el aspirante a presidir este país se hacía cargo de lo que representa aspirar a ser presidente de este país, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto ya es suficiente. Alberto Núñez Feijóo no da de sí, no está a la altura. Bueno, es que no dimensiona bien que hoy se le evaluaba a él también como potencial presidente del gobierno. Y el discurso que ha configurado, pues es que no es solo que, a mi juicio, es absolutamente lamentable y no prueba que tenga habilidades ni que dimensione bien la idea de hacerse cargo de lo que representa dirigir un país. Es que contiene errores que son inadmisibles y que atentan contra la separación de poderes. Cuando le reclama al presidente del gobierno que cese al fiscal general del Estado, es que nadie le ha explicado a Alberto Núñez Feijóo que el presidente del gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado precisamente porque es una de las garantías de que el gobierno no pueda interferir en la función tan relevante que cumple un fiscal general del Estado. Es que ni siquiera esto, que es de primero de derecho, le han explicado al que dice que aspira a presidir un país. Y luego, volviendo al juicio, porque hoy era un juicio ante la opinión pública y ante los representantes políticos al propio presidente del gobierno, pues yo creo que el veredicto está claro. Pedro Sánchez
sigue siendo un líder que está dispuesto a recuperar, ha utilizado esta expresión, quiero recuperar la confianza de mis socios. Es decir, él es consciente, se hace cargo de que ha perdido, de que se ha erosionado la confianza. Y lo hace demostrando que la legislatura por la que él quiere seguir peleando tiene propósito, entre otras cosas, sacar adelante lo que él ha presentado como un plan estatal de lucha contra la corrupción. Yo diría un plan integral de lucha contra la corrupción, porque toca todos los elementos, desde la prevención y riesgo hasta la protección para los denunciantes, pasando por el refuerzo de la capacidad sancionadora del país, la recuperación de bienes robados y algo que a mí me parece muy importante, que es todo lo que afecta al eje de la cultura de la integridad en un país, que yo creo que aquí tenemos margen de mejora. Y creo que es honestamente un acierto que este plan, que es serio y está bien trabajado, que sea sometido a la evaluación en unos plazos temporales que coinciden, por cierto, con lo que queda de legislatura, 12 meses y 24 meses, además por una especie de auditor externo, que es una organización internacional avalada por todos. Me parece que la sesión de investidura, que la sesión de hoy, que no es de investidura, pero sí que es de recuperación de confianza, creo que la ha sabido aprovechar el presidente del Gobierno y ha sido desperdiciada por el que dice que quiere ser presidente del Gobierno. Hablan, por ejemplo, señorías, también en política exterior, bueno, pues de que tenemos que volver a recuperar una voz propia en el mundo. Bueno, no sé si será en inglés o no en inglés, señoría, pero en todo caso creo que la está teniendo ahora mismo España. En su ponencia, señorías, no incluye ni una sola medida para combatir la corrupción. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el Gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Impresionante. Es impresionante. Es que el descaro es total. Señorías, silencio, por favor. Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país. Señorías, silencio. Pero qué despropósito, señor. Qué descaro, silencio. Qué desvergüenza y qué ley del embudo. Subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno. Sobre el salario mínimo interprofesional, dice la ponencia del Partido Popular que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del Gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. En fin, la gente, yo soy consciente de que está enfadada, que está decepcionada con nosotros, conmigo personalmente lo sabe, tiene toda la razón para estarlo,
Pero también creo, señorías, silencio. que la gente no es ciega, señor Feijóo. La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Sabe que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán eliminan 7 años de una extraordinaria gestión que le estamos dando al país. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por 3 personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Silencio. Y tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición. Señorías, silencio. Sí, claro, claro. Como las ganó también el señor Puente en la alcaldía de Valladolid y efectivamente está en la oposición. Ah, el señor Puente no ganó las elecciones en Valladolid. Ah, empató. Empató Óscar. Empató. Tampoco, ministro, ya sabe, tampoco Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura. Señor Abascal, no está el señor Abascal, bueno, en fin, no... Va dando lecciones. Luego tengo un problema, porque si no está el señor Abascal, ¿qué responder al señor Abascal? ¿No? Es una falta de respeto, entonces no le voy a decir absolutamente nada al señor Abascal.